Hola, buenos días a todos. Perdón por las demoras, por problemas técnicos, no lográbamos conectar, pero bueno, ya estamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran que resolvamos antes de empezar? Ahí, Pregunten nomás. ahí aparece una consulta por chat, para si querés la leo. Dale. Es sobre, consulta sobre la unidad 1.3, cuando habla de las fuentes, las fuentes del derecho Ahora, en Roma. Es eso, un clásico. bueno, con relación a la pregunta sobre la fuente, sobre el punto 3, en realidad aquí se habla un poco, o sea, el programa es un programa del año 53, este es un programa muy viejo, y hemos decidido no cambiarlo porque entendemos que el cambio sería fundamentalmente cambiar de lugar las cosas, pero no los contenidos. Entonces hemos preferido mantener el mismo hasta que se apruebe uno que enviamos hace ya un tiempo. Este punto 3 en realidad haría referencia a cuáles son los textos, las fuentes que nos han llegado del derecho romano a través de la historia, pero también habla de las fuentes en el sentido de lo que sería de donde surge el derecho, las leyes, los plebiscitos, los senado-consultos. Pero como esos temas se desarrollan con más profundidad en las bolillas respectivas, sobre todo cuando se habla de las fuentes del derecho en cada etapa, eh, en la monarquía, en la república, en el imperio, normalmente este es un tema que no tratamos en la bolilla 1 y que normalmente no lo tomamos, por decir de alguna manera, en los exámenes, porque evidentemente es un tema que, si bien aquí aparece de manera general, en la materia en sí, ustedes lo van a ver con más profundidad a medida que vayan viendo los diferentes periodos históricos y las fuentes en cada periodo histórico y de dónde se extrae la noticia de cada una de estas fuentes. Entonces, no tiene sentido duplicar, sobre todo por las pocas clases que tenemos, duplicar la explicación de esos temas. Por eso normalmente en la bolilla 1 no lo tratamos y tampoco lo evaluamos con la bolilla 1. Como normalmente la bolilla 1 aparece también dentro de los temas de parciales y de trabajos y demás, conjuntamente con dentro de las 5 primeras bolillas, esas que se conocen, aunque no sea estrictamente así, pero se conocen como las bolillas históricas, entonces preferimos, digamos así, tomarlo en su conjunto y en cada periodo. Es decir, ustedes cuando tengan que hablar de la ley, lo van a ver en la parte de la República, seguramente, o de las constituciones imperiales, lo verán en la bolilla respectiva, que es la bolilla 3, o lo que fueron las fuentes posteriores al Corpus Juris, como son las leyes romano-bárbaras, etcétera, ustedes la van a ver también cuando vean las fuentes del derecho en cada una de esas etapas. Por eso normalmente no lo explicamos aquí. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué tal? Yo tengo una duda con el término equidad. ¿A qué hace referencia? ¿A qué? Perdón, no te El escuché. término equidad. Equidad, fue lo que explicamos los otros días en la otra comisión, que está grabado, pero a ver, la explicación, siempre cuando hablamos de equidad, lo referimos o lo relacionamos con justicia, porque equidad sería la justicia aplicada al caso concreto, por decirlo así rápidamente. Hay un ejemplo que es bastante
significativo que ya venía de los griegos, de Aristóteles, etcétera, que es el que hablaba y comparaba y decía: la justicia es como la vara del tendero, la equidad es como el centímetro de la costurera. Hoy día ya no se ven los negocios, las tiendas donde se vendían las telas para... salvo en casos excepcionales, no se ve esto. En esos lugares, el vendedor tenía una regla de madera donde iba midiendo la tela, ¿no? Entonces, esa vara, ese metro, digamos así, era rígido, porque la tela se amoldaba a la medida, digamos, de eso que se quería medir, que es la tela. Ahora bien, cuando alguien quiere hacerse un vestido, quiere hacerse un traje, no le sirve la vara del tendero para medir, porque tiene que tomar en cuenta cuáles son las características del cuerpo al que se va a vestir. Entonces, para eso se medía con el centímetro de la costurera, que se va amoldando a la figura de aquel que hay que medir. Entonces, se decía, la justicia es como la vara del tendero, porque es rígida, es para todos igual, se ve de la misma manera. La equidad, en cambio, se amolda a aquello que se quiere medir. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que tanto mide un metro la vara del tendero como el centímetro. Es decir, no hay diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto de acuerdo a la medida. La diferencia está en que en el caso de la justicia es rígida, en el caso de la equidad es, digamos así, tiene en cuenta aquello a lo que se va a aplicar. Esa sería, digamos, básicamente la explicación. De todas maneras, en la última clase que tuvimos, en el otro grupo de comisiones, lo tratamos un poco más largo y entonces ustedes pueden fijarse allí, eso ya está subido gracias a los buenos oficios de Marco. Así que bueno, esa sería brevemente la explicación al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que entraron algunas por Zoom, Marco. Sí, estoy viendo en el chat, hay una que dice, punto 5 de la unidad 2, las pretendidas leyes regias. O sea, ¿qué Bien, establece, de dónde proviene? bien, bien. El tema es así. Las leyes regias serían las leyes que habrían emanado de los reyes, es decir, leyes que surgirían de la primera época, la primera etapa en las que dividimos la historia para su estudio. Ahora bien, no hay noticia cierta de que hayan existido estas leyes regias. La ley básicamente aparece con la ley de las 12 tablas. A partir de allí podemos hablar de leyes en un sentido más amplio, que es la primera ley escrita. Pero ya antes había leyes, ya antes había disposiciones que no estaban escritas. Ahora bien, estas leyes atribuidas a los reyes aparecen con relación a una compilación, diríamos así, que intenta un jurista. No vamos a entrar en detalles para no complicarles la vida. Lo cierto es que solamente aparecen algunas disposiciones de la época de Rómulo y de Numa Pompilio, pero que están referidas más al culto que lo que hoy denominaríamos una ley. Están más referidas a formas de realizar los ritos, etc. O también en la organización de los colegios sacerdotales, pero no serían específicamente. Por eso se dice pretendidas, porque en realidad no hay noticia. Por eso es que cuando se explica este tema en la bolilla 2, las fuentes del derecho en la época de la monarquía, en la época arcaica, eran las mores maiorum, las costumbres de los antepasados. Es decir, aquellas formas en que los romanos
administraban sus conflictos. Cicerón habla por ahí, dice que las mores maiorum, las costumbres de los antiguos, de los antepasados, eran, diríamos así, las formas, las formalidades que había que cumplir para la administración de justicia. Por eso, en esta época, el concepto de derecho, de ius, aparece muy unido al concepto de rito, de formalidad, justamente porque las mores serían las formalidades, los modos en que los romanos se conducían y administraban sus conflictos. Había también un alumno que había levantado la mano. Sí, pero me Sí, desapareció. yo, profesor, porque tenía la duda de si las mores maiorum eran las únicas fuentes del derecho que se encontraban en la monarquía. Realmente sí, es así. La fuente del derecho en la época de la monarquía son las mores. Entendidas las mores, de acuerdo a lo que dice Cicerón, como las formas, las costumbres, el modo en que los romanos solían conducirse. A eso llamaba Cicerón las mores. Es decir, que prácticamente el concepto de mores se agota en lo que eran las formalidades, las formas, los ritos, las modalidades que había que cumplir para lo que hoy llamamos el ius, es decir, el derecho. Pero sí, la fuente de la época de la monarquía son las mores. Por eso que, aunque algunos hablan de las leyes regias, siempre se habla de pretendidas leyes regias porque no hay noticia cierta de que haya habido allí nada parecido a una ley. A una ley en el sentido que le damos nosotros y que le dieron después los romanos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bien, pareciera que no. Pareciera que no. Pareciera que no. Bueno, tendríamos que empezar con los temas de la bolilla 8, la bolilla de procedimiento, como se le llama normalmente, procedimiento romano. ¿A qué nos referimos aquí cuando hablamos de procedimiento? Nos referimos a el camino que hay que recorrer para lograr que un derecho que aparece en alguna medida cuestionado o negado se efectivice. Entonces, la manera o el modo en que hay que hacerlo nos está hablando del procedimiento. Ahora bien, los romanistas hablan, dicen más de uno, que todo el sistema del derecho romano no es otra cosa que lo que llamaríamos las acciones, las actio. Es un sistema de acciones, dice. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Qué es una actio? Una acción. Una acción, dice otro jurista, es el modo en que los romanos solían resolver los pleitos. Dice allí un jurista, Pomponio, dice que la acción es lo que nos permite reclamar el derecho, lo que nos corresponde, lo que nos es debido. Entonces, la actio sería aquello que nos permite a nosotros reclamar. ¿Por qué dicen que todo el sistema es un sistema de acciones? Porque en definitiva, de lo que se trataba era de determinar, diríamos así, qué protección se podía tener. Y la protección estaba otorgada justamente por las acciones que alguien tenía, por las excepciones, por las defensas que podía alegar, por las puestas en posesión, por los interdictos, es decir, por todo eso que sería el bagaje, diríamos así, de la protección de alguien. Entonces, prácticamente la cuestión se reduce a saber
si yo tengo a mi disposición alguno de esos elementos, alguno de esos remedios que me va a dar el ius para lograr que se me reconozca, que se me afirme un derecho. ¿Dónde encontramos las acciones? ¿De dónde surgen acciones? Bueno, acciones surgen fundamentalmente de las leyes, porque las leyes romanas, van a ser los que nos van a dar el marco de las acciones que nos permiten actuar. Pero también aparecen en los edictos, fundamentalmente aparecen en los edictos. Ustedes se acordarán que el edicto era aquello que dictaban, fundamentalmente el edicto de los pretores, hay también edicto de los ediles y demás, pero lo que nos interesa a nosotros para esto es el edicto de los pretores. Ustedes se acordarán que después que, digamos, se supera la etapa en que la administración de justicia estaba en manos de los pontífices, va a aparecer un magistrado, el pretor, que viene, diríamos entre comillas, a reemplazar a los pontífices en la administración de justicia. Estos pretores, ustedes se acuerdan, eran de dos tipos, el pretor urbano y el pretor peregrino. El pretor urbano que administraba justicia entre ciudadanos, el pretor peregrino que administraba justicia en las cuestiones, intervenía en las cuestiones que tenían o que se suscitaban entre un romano y un peregrino, es decir, un extranjero, o entre peregrinos que se encontraban en Roma y tenían que resolver un pleito. Esta cuestión, diríamos así, nos lleva a que el pretor, para justamente administrar justicia, dictaba los edictos. El edicto, en definitiva, no era otra cosa que una lista en la cual figuraban todas las acciones, todas las excepciones, todas las defensas procesales que alguien podía esgrimir en su favor. Es decir, había un edicto que duraba un año, que era el edicto perpetuo, que tenía que dictar el pretor cuando iniciaba sus funciones, al comienzo de el ejercicio de su función, y después estaban los edictos repentinos que podían surgir frente a una situación no prevista en el edicto anual, en el edicto perpetuo, pero que merecía, a juicio del magistrado, intervenir otorgando algún tipo de acción o de defensa. De allí surge entonces que existen diferentes tipos de acciones. Ustedes recordarán que había acciones, o mejor dicho, que había una situación particular que nos permite distinguir entre lo que es el derecho civil y lo que es el derecho de las gentes o derecho de gentes. El derecho civil era propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Por lo tanto, de este derecho van a surgir las acciones civiles, que podían ser invocadas, podían ser interpuestas por un ciudadano contra otro ciudadano, pero no podían ser esgrimidas por nadie que no fuera ciudadano ni contra nadie que no fuera ciudadano. Por otro lado, sobre todo por la obra del pretor peregrino, van a aparecer acciones que extienden el marco de la administración de justicia a quienes no eran ciudadanos, porque había que resolver las cuestiones entre los ciudadanos y los extranjeros, o entre los extranjeros entre sí, que tenían dificultades, que tenían conflictos y se encontraban en Roma. Esto nos lleva a entender que había acciones que estaban basadas en el derecho civil, las acciones civiles, y había otras acciones que eran las acciones honorarias. Honorarias porque, como sabemos, el pretor, el magistrado, actuaba ad honorem. Entonces eran las acciones honorarias. Dentro de estas acciones honorarias vamos a encontrar diferentes tipos de acciones. Les aclaro, en la clasificación de las acciones vamos a encontrar muchas clasificaciones que responden a diferentes criterios. Entonces, según el criterio que se adopta, vamos a encontrar diferentes tipos, diferentes maneras de clasificar las acciones.
Entonces, una primera forma sería esta. Había acciones civiles que eran propias y exclusivas de los ciudadanos y que eran más estrictas, más rígidas, que se aplicaban de una manera muy específica para los diferentes casos. Por la vía del pretor peregrino aparece la necesidad de resolver cuestiones que, diríamos así, requerían otro tipo de consideración. Así nos vamos a encontrar con las llamadas acciones in factum. In factum significa fundadas en los hechos, creadas por los hechos. Determinadas circunstancias requerían el otorgamiento de una acción. Miren, a veces era extendiendo los efectos de una acción civil a circunstancias que no preveían la acción civil. Por ejemplo, había un delito que era la injuria. La injuria es parecida a lo que conocemos como la injuria en el derecho penal actual, pero que en Roma tiene la particularidad que comprende una mayor cantidad de situaciones o circunstancias o conductas. Ustedes saben que los delitos tienen una tipología, un tipo. ¿Qué es esto? Y es la conducta que está detallada, que está especificada, que es la contemplada, aquella que aparece sancionada por una pena en el derecho penal. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y la cuestión es que la tipología, el tipo de conducta que tiene hoy la injuria no es igual al tipo de conducta previsto en la época de los romanos. ¿Por qué? Y bueno, porque en la injuria romana se comprendían determinado tipo de situaciones, como por ejemplo las lesiones físicas, que hoy aparecen en otro delito, el delito de lesiones, que no están comprendidas en la injuria. En la injuria romana estaba no solo aquello que atentaba contra el honor de una persona, contra, digamos, aquello que podía implicar situaciones que dañaban sin provocar un daño físico, pero comprendía también las lesiones físicas. Entonces esto lo van a ver ustedes más detalladamente cuando vean los delitos como fuente de las obligaciones. Pero, ¿a qué voy? Voy a que en esta injuria estaba previsto el daño que se provocaba a un ciudadano romano. Es decir, la injuria estaba referida a que la víctima era el ciudadano. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el pretor? El pretor lo que va a hacer es extender este efecto para aquellos que no eran ciudadanos. Es decir, va a decir, bueno, en los hechos, tanto causa un perjuicio, tanto causa un daño aquel que atenta contra un ciudadano que aquel que lo hace contra un extranjero. Por lo tanto, entonces, le van a otorgar también a los extranjeros una acción similar a la que tenían los ciudadanos, extendiendo de esta manera el ámbito de aplicación de estas acciones. Otro caso, los pongo como ejemplo para que ustedes puedan entenderlo mejor. Otro caso era el caso del delito del daño injustamente causado. Esto estaba contemplado en una ley que era la ley Aquilia, la ley Aquilia. Y esta ley Aquilia establecía en 2 capítulos una serie de daños que se podían ocasionar y otorgaba acciones para reclamar. En el capítulo primero, por ejemplo, se refería al daño o a sancionar a aquel que causaba, por ejemplo, la muerte de un esclavo ajeno. En este caso, al dueño del esclavo se le otorgaba una acción para reclamar la suma que correspondiera por el daño, el perjuicio que se le había ocasionado al matar a un esclavo suyo. Esta ley, la ley Aquilia, establecía que
el daño se tenía que provocar de manera físicamente directa, corpora corpore datum, decían los romanos, de cuerpo a cuerpo, de manera físicamente directa. Ahora bien, ¿qué pasaba, por ejemplo, si alguien mataba un esclavo ajeno de un garrotazo? Bueno, tenía la acción de la ley Aquilia para reclamar. Pero ¿qué pasaba si alguien al esclavo ajeno lo encerraba y lo dejaba morir de hambre? No había daño físicamente directo. Sin embargo, ¿qué dice el pretor? Y bueno, tanto causa la muerte, por lo tanto el perjuicio, el que lo mató del garrotazo como aquel que lo encerró para que muriera de hambre. Por lo tanto, entonces, otorguémosle una actio in factum, es decir, una acción basada en los hechos, conforme a la acción de la ley Aquilia. Es decir, extendía aquella posibilidad de accionar de la ley Aquilia cuando se ocasionaba la muerte de manera físicamente directa a otros supuestos donde también se ocasionaba la muerte y por lo tanto también se perjudicaba al dueño del esclavo. Esto sería, diríamos así, las acciones in factum. Por otro lado, también tenemos acciones ficticias. La acción que yo les refería de el caso de la injuria, también era una acción ficticia, porque ¿qué es lo que decía el magistrado? El magistrado decía, hagamos de cuenta que aquel que fue la víctima del daño era un ciudadano romano. Si hubiese sido ciudadano romano, ¿le hubiese correspondido una acción? Sí, bueno, finjamos que era un ciudadano romano y otorguémosle una acción similar a la que, basada en los hechos, in factum, ficticia, porque la ficción era justamente hacer de cuenta que era ciudadano a quien no lo era, para tener una actitud correspondiente. Fíjense, acá estas acciones, volviendo a lo que hablábamos hoy, serían acciones que contemplan la equidad. ¿Por qué? Y bueno, porque acá lo que está diciendo el magistrado es, sería inequitativo no otorgarle una acción. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia, ¿tendría acción? No. Pero en los hechos, es decir, de acuerdo a la equidad, ¿corresponde darle una acción? Sí. Por lo tanto, démosle una acción in factum, una acción ficticia, para poder aclarar. Permítame que haga una digresión respecto de la ficción. En el derecho nos manejamos con ficciones. Fingir en derecho significa hacer de cuenta, hacer como si una situación, una circunstancia se da aunque no se dé, o aunque sea dudoso de que se haya dado. Fíjense, por ejemplo, una ficción es creer que a partir de que una ley es publicada en el boletín oficial, pasado cierto tiempo, es conocida por todos. Es decir, la ley se presume conocida porque fue publicada. La publicación, ¿qué implicaba? Implicaba el conocimiento. Ahora, ¿quién lee el boletín oficial? ¿Cómo nos enteramos? Y no nos enteramos por el boletín oficial. Sin embargo, la ficción dice que nos hemos anoticiado todos. Ustedes, si ven los diarios, van a ver que hay una sección que se llama de edictos. ¿Qué son los edictos? Son publicaciones que se hacen dispuestas por la justicia para notificar, hacer saber algo a alguien que no habría otro modo de hacerlo. Ustedes van a ver, por ejemplo, juzgado tal, secretaría tal, cita y emplaza a acreedores y herederos de fulano de tal para que se presenten dentro de tal plazo a hacer valer sus derechos. Sería imposible notificar personalmente a cada una de las personas del globo, del orbe, fehacientemente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, los convocamos. Si no vienen, se presume que es porque no tienen interés y que aquel que tenga interés se tendrá que fijar en los edictos a ver si está convocado o no. Es otra ficción. No habría otro modo de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se finge? Que si publicado el edicto las 3 veces o las 5 veces que el magistrado disponga, está
como podríamos decir, anoticiado todo aquel que pueda tener interés en el pleito, en el juicio. Esto es otra ficción. Esto para que entendamos, todavía hoy nos manejamos con ficciones. Bueno, el caso de las acciones ficticias está basada en esta circunstancia. Hagamos de cuenta que hagamos como si, y de esa manera entonces otorguemos una acción. También tendríamos que hablar, pero lo vamos a dejar para cuando veamos el procedimiento formulario, pero les digo para que lo tengan más completo el cuadro, de unas acciones que son las acciones arbitrarias, pero esas acciones arbitrarias no se entenderían explicadas ahora. Lo único que les adelanto es que arbitrario no significa que sea a gusto y paladar de alguien, sino que tiene otras implicancias que vamos a ver más adelante. Vamos a ver prontamente, seguramente en la clase próxima. Bien. Hay otra serie de clasificaciones. Hay, por ejemplo, una clasificación que nos habla de que hay acciones reales y acciones personales. De esta clasificación de las acciones surgió a posteriori la división que hoy hacemos entre derechos reales y derechos creditorios, personales, obligacionales. Podríamos marcar varias distinciones entre esta situación de estos derechos, pero lo que nos interesa para el tema de las acciones es referido a las personas a las que se puede reclamar. ¿Por qué? Nosotros tenemos en las acciones personales, obligacionales, creditorias, reciben diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo, una situación en la cual siempre aparece un acreedor, un deudor y un objeto de la obligación. Es decir, alguien a quien se le debe algo, alguien que está obligado a cumplir con esa situación, y aquello o el objeto que es debido, que se debe cumplir, que se le llama la prestación. Bien. ¿Qué es lo que nosotros advertimos acá? Que pongamos un ejemplo, un mutuo. El mutuo es el préstamo de dinero. Tenemos a alguien que otorga el préstamo, que es el acreedor, alguien que lo recibe, que es el deudor, que está obligado a restituir cuando corresponda, el plazo que se haya fijado, es decir, en el momento que corresponda, con la prestación, es decir, la devolución de la suma de dinero que le prestaron. ¿Qué pasa si este deudor no cumple? El acreedor va a tener una acción contra el deudor para lograr el cumplimiento de la prestación, el pago del objeto de la obligación, en este caso el pago de la suma de dinero. No podría el actor, por ejemplo, ir a reclamarle a alguien distinto del deudor, por ejemplo, al vecino del deudor, al amigo del deudor. No, el que está obligado es aquel que cuando nació la obligación aparecía como deudor. Es decir, tenemos un actor, tenemos un deudor, y el actor puede reclamarle al deudor, bajo ciertas condiciones, el cumplimiento de la prestación que se le debe. Ahora bien, hay ciertas situaciones donde lo que encontramos es que hay alguien que es titular de un derecho. Por ejemplo, el propietario de un bien, el dueño de algo. Lo que aparece en este caso directamente es el titular, en el ejemplo de la propiedad, y el objeto sobre el que se tiene ese derecho. Aparece desdibujado la figura de quien está obligado a respetar esa situación. No aparece individualizado directamente. ¿Cuándo se individualiza? Y en el momento que alguien pretenda alterar esa relación jurídica que tiene el titular del derecho respecto del objeto del derecho. Si yo soy dueño de esta pipa, si alguien me quiere
se quiere apropiar indebidamente de la pipa, yo voy a tener una acción para reclamarle que me la devuelva. Pero ¿quiénes son los obligados? Todos. Se dice erga omnes. Todos deben respetar esta titularidad. Con lo cual, lo que estamos queriendo decir es que aquí la figura sobre la que se puede ejercer la acción es cualquiera que venga a alterar esa relación jurídica que existe entre el titular del derecho, en este caso el derecho de propiedad, y el objeto sobre el que recae esa titularidad de derecho. Ahora bien, esto no es solamente para la propiedad, puede ser para los usufructos, para la servidumbre, en fin, ya lo van a ver en reales. Pero lo que acá nos interesa es resaltar que hay acciones que son acciones personales porque están en relación con una relación obligacional o creditoria, y por otro lado, hay acciones que son acciones reales, que están fundadas o basadas en la titularidad de un derecho que alguien tiene sobre un objeto. En el primer caso, aparece claramente contra quién se puede ejercer la acción. En el segundo caso, se puede ejercer contra cualquiera que pretenda alterar esa relación jurídica que existe entre el titular del derecho y el objeto sobre el que ese derecho recae. Otra clasificación de las acciones sería la clasificación que habla de unas acciones que se llaman las acciones divisorias. Son muy pocas en derecho romano las que encontramos como acciones divisorias. Por ejemplo, hay una acción que ya estaba en la ley de las 12 tablas, familia erquiscunda se llamaba, la acción para dividir la familia. ¿Qué significaba esto? Que alguien que era heredero podía presentarse para reclamar que se le otorgara, se le adjudicara la parte de una herencia que le correspondía. Se determinara qué le correspondía y se le otorgara esa parte que le correspondía. Es decir, para dividir la herencia, para dividir la familia, decían los romanos, esto lo van a entender mejor cuando vean sucesiones. Es decir, esta acción que permite dividir las herencias. Por eso es una acción divisoria. Otra acción divisoria es la comuni dividundo, para dividir cosas comunes. Si somos eso que hoy llamamos condóminos de algo, dueños de algo de manera conjunta, podemos, cualquiera de los que sean condóminos, podría pedir la división de eso que se tiene en común. Si somos en común dueños de una mesa, tenemos un derecho a una cuota parte del valor de ese objeto, es decir, la mesa. No es que nos corresponda serrucharle una pata si pedimos la división, sino que lo que se está diciendo es que de lo que vale este objeto hay una porción, dependerá de cómo está establecido el condominio, podrá ser que sea mitad y mitad, podrá ser que alguien tenga el 20% del valor del objeto. Entonces, ¿qué es lo que pedía aquí uno de los condóminos? Pedía la división de la cosa común. Esto se podía hacer sacándola a la venta y otorgándole a cada uno la parte que le correspondía de acuerdo al derecho que tenía sobre ella, o podía ser que uno de los condóminos desinteresara al otro y se quedara con la parte de ese condominio. La forma en que se resolviera no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que había una acción que tenían aquellos que tenían cosas comunes para pedir, para permitir la división de esas cosas comunes. Y tenemos otra que se llamaba finium reundorum, la acción, diríamos nosotros, para establecimiento de los límites, para establecer cuando había dos propiedades que eran linderas, a veces había una parte de esa propiedad que no se sabía bien, no estaba bien claro a quién de los dos vecinos le correspondía. Por ejemplo, un campo en el cual uno decía que le correspondía hasta tal lugar y el otro decía que le correspondía hasta tal otro. Entonces, por esta acción se le pedía al magistrado que dijera, que estableciera por dónde pasaba el límite entre ambos inmuebles, entre ambas heredades,
y adjudicara a cada uno la porción de ese terreno que estaba en discusión a quien pertenecía, se la adjudicara a aquel que le correspondiera. Estas son las acciones divisorias. Aparece otra acción similar a la común y dividundo cuando lo que existía eran sociedades. Entonces, cuando había varios socios sobre esa sociedad, alguno de los socios podía pedir la división. Esto aparece tardíamente, por eso normalmente no lo incluimos entre las acciones divisorias, que son estas tres que les decía, para dividir las herencias, para dividir las cosas comunes, para establecer los límites entre las heredades. Estas son las acciones llamadas divisorias. Hay otra clasificación de acciones que habla de que hay acciones civiles o rey persecutorias, acciones penales y acciones mixtas. Las rey persecutorias son aquellas que buscan el resarcimiento de algo, resarcimiento de un daño, que buscan concretamente una suma, ¿no? Que tiene relación con lo que se debe, etcétera, etcétera. Pero hay veces en que aparecen acciones que buscan establecer una condena, buscan establecer una pena, de ahí el nombre de penales. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es sancionar a alguien, no tanto resarcir el daño, sino la sanción correspondiente por no haber cumplido. Estas acciones serían las acciones penales. Y tenemos las acciones mixtas, en las cuales, por un lado, se busca el resarcimiento del daño, pero también se busca establecer una condena. Yo les hablaba hoy de la acción de la ley Aquilia. En esta acción de la ley Aquilia se dice que es mixta. ¿Por qué? Porque por un lado se buscaba que se pagara el valor del esclavo ajeno al que se le había dado muerte. En ese sentido es rey persecutorio. Pero la ley establecía que se debía pagar el mayor valor que el esclavo hubiese tenido en el último año, no el que tenía en el momento que fue muerto, sino el mayor que hubiese tenido. Al hablar del mayor valor, se está estableciendo un plus, una condena. Por eso se dice que es mixta, porque es rey persecutoria por un lado, pero por el otro lado busca establecer este tipo de situación. Esta sería entonces la clasificación. Hay otras clasificaciones de las acciones. Yo les diría que están en todos los manuales, véanlas ustedes, y independientemente de eso, ustedes verán entonces en clases sucesivas consultar si hay algo que no entiendan. Esto sería en líneas generales la clasificación de las acciones. Hemos visto hasta acá el sentido de lo que significa la acción desde el punto de vista de lo que hoy llamaríamos un derecho subjetivo a la acción. Es decir, hoy hablaríamos de quién tiene acción, a quién le corresponde reclamar, contra quién corresponde reclamar. Es decir, estaríamos hablando en el aspecto sustantivo de la acción. Nos queda por ver lo que se llama el aspecto adjetivo o procesal de la acción. Es decir, yo tengo la acción, yo tengo la posibilidad de reclamar. ¿Cómo tengo que reclamar? ¿A dónde? ¿Ante quién? ¿De qué manera? ¿De qué forma tengo que actuar? ¿Qué ritos tengo que cumplir? ¿Qué formalidades tengo que cumplir? Eso es lo que vamos a ver a partir de la clase próxima. Dejemos aclarado que en Roma hubo 3 sistemas procesales sucesivos. Uno que estaba contemplado en la ley de las 12 tablas, por eso se llama el sistema o el procedimiento de las acciones de la ley. Aquí la expresión acciones no tiene el significado del que veníamos hablando recién, sino de la forma, la formalidad, el camino que hay que recorrer, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Después va a aparecer el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario, y por último, el procedimiento extraordinario, también llamado cognitorio. Cognitorio significa de conocimiento. Quiere decir que en la historia de Roma vamos a transitar 3 sistemas procesales diversos.
El primero, el más antiguo, es el procedimiento de las acciones de la ley. Después vendrá el procedimiento por fórmulas o procedimiento formulario, y por último, el llamado procedimiento extraordinario o cognitorio. Esto es lo que veríamos a partir de la clase que viene, porque veo que ya estamos en la hora para que ustedes puedan llegar a otras clases y demás. ¿Alguna duda o alguna consulta de lo que hemos visto hasta acá? Yo, profe, Sí, decime. la primera de las últimas acciones que había dicho, que buscan la suma de la relación, no entendí esa bien. Algo así. ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. Está las acciones penales y después las mixtas, la anterior a esas dos. Sí, la mixta comprende las dos situaciones. La búsqueda del resarcimiento y el establecimiento de una condena, un castigo. Por un lado, se reclama por el daño que se ha sufrido, por el perjuicio que se ha sufrido, y eso tendrá el monto relativo a las características del daño que se ha producido, y por otro lado, habla una condena, está buscando que se sancione la acción que se ha realizado, la conducta que se ha tenido por el cual se ha ocasionado el daño. Es decir, en las mixtas tenemos ambos supuestos conjuntamente. Vuelvo a repetir, en las acciones rey persecutorias significa ir tras la cosa, es decir, ir detrás del resarcimiento del daño. En el ejemplo que dábamos, lograr que si se mató un esclavo ajeno, que se pague el valor de ese esclavo. Pero, por otro lado, se está pidiendo no cualquier valor del esclavo, sino el mayor valor que haya tenido durante el último año. ¿Esto qué significa? Significa un castigo, un perjuicio. No es el valor que tenía al momento que se lo mató. Porque al momento que se lo mató podía estar enfermo, podía haber sufrido algún inconveniente durante el año, podría haber tenido algún tipo de situación que disminuyera su valor. Entonces, al establecer que sea el mayor valor durante el último año, lo que se está haciendo es imponiendo una sanción o un castigo. ¿Está claro? Gracias. ¿Alguna otra consulta? Pareciera que no. Acá veo algo. Dicen algo así como: en el caso que el deudor no pague lo solicitado, ¿se le puede hacer un embargo? Preguntan. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. No sería precisamente lo que hoy día llamamos un embargo, pero lo vamos a ver en las clases próximas de cómo, digamos, cómo se lograba efectivizar el cumplimiento de la condena, si es que había una condena de pagar y aquel que estaba condenado no cumplía. Sería lo que es las formas de ejecución, pero eso lo vamos a ver justamente, es parte de lo que vamos a ver cuando expliquemos en concreto cada sistema procesal. No sería estrictamente lo que llamamos un embargo, pero bueno. Vamos a ver que existían algunas formas de garantizarse el pago. También esto ustedes lo van a ver más claramente cuando vean obligaciones, porque hay cuestiones que quedan claras si no se ven. Al respecto, vuelvo a reiterar lo que ya he dicho más de una vez. Ustedes comprenderán, no podemos explicar todo junto. Yo siempre utilizo el ejemplo del rompecabezas. Esto tiene varias partes y tenemos que ir encajando una con otra, pero no podemos ver todas las piezas en el mismo momento. Por eso es que yo normalmente voy refiriendo a cuándo va a reaparecer la cuestión en el futuro.
En este caso, en parte va a aparecer en las clases de procedimiento y en parte va a aparecer cuando ustedes vean la parte de obligaciones, sobre todo la parte de efectos de las obligaciones. ¿Alguna otra duda? Parece que no, Marco, no tenemos más dudas. Pareciera que estamos. Bueno, entonces terminaríamos la clase aquí. Seguiríamos dentro de 2 lunes para continuar con esta bolilla 8. Yo les recuerdo que estas bolillas ya están subidas en, digamos, de clases anteriores. Estas clases, imagínense ustedes que venimos dando de esta manera desde la época de la pandemia, así que muchos de estos temas ya los hemos tratado más de una vez. Yo trato de ir contestando las preguntas y de ir también explicando de nuevo las mismas cosas, a veces desde un ángulo distinto, para permitirles a ustedes entenderlo mejor, si eso se pudiera. Así que bueno, nos veríamos entonces dentro de 2 lunes. No tenemos nada más. Bueno, gracias Marco. No sé si hoy se pudo conectar Cristian, no lo he visto, pero... No lo vi. Bueno, si estuviera, un saludo para él también. Muchas gracias Marco, gracias a todos. Nos vemos en 15 días.